Buen día. Pueden escuchar y ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, buen día. Sí, doctor. Buenos días. Comenzamos. Recuerden que en el examen físico habíamos hablado de que nosotros revisamos al paciente mediante la inspección, palpación, percusión, auscultación y algunos otros métodos clásicos menos frecuentes en la semiología clásica. Y que en el examen físico ustedes tenían que cumplir 7 aspectos inspeccionando, preguntando, para anotar en el encabezamiento del comienzo del examen físico. 7 aspectos. Orientación, tiempo, espacio, persona, preguntar al paciente cómo se llama, dónde está, qué fecha es y si está plenamente consciente, anotar. Y hay diversos niveles de conciencia: lúcido, obnubilado, estuporoso, comatoso. Hemos hablado de las fases, que ahora vamos a profundizar, los diferentes tipos clásicos de fases que existe, de caras, el biotipo constitucional, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, la actitud en el lecho, el decúbito, dorsal, lateral, derecho, izquierdo, supino, prono, etcétera, ¿no? O algunas posiciones patológicas, opistótonos, ortopnea, gatillo de fusil, etcétera. Índice de masa corporal, determinar si el paciente es eutrófico, si es desnutrido, si es obeso, determinar la humedad y el color de las mucosas, y por último la marcha. Hemos dicho que existen diversas marchas típicas patológicas que podrían hacer un diagnóstico, ni bien veamos al paciente: atáxica en el síndrome cerebeloso, esclerosis en placas, marcha en cámara lenta, el de pasos cortos, cuentamonedas y cara de jugador de póker en el Parkinson, el que tiene la marcha del segador con la mano pegada al cuerpo y haciendo semicírculos con el pie, en la hemiplegia en recuperación. Y estos son todos los aspectos generales que ustedes al mirar les va a dar una luz de acuerdo a cómo esté echado el paciente, cómo camina, cómo son sus mucosas, cómo está orientado, qué tipo de cara tiene. Y estos 7 aspectos deben colocar en el encabezamiento del examen físico. Uno de esos aspectos, y vamos a profundizar, es el tema de las facies, las caras. Aquí vemos 3 caras que son prácticamente la primera quizás conocida por ustedes, el Joker, ¿no? Creo que es un artista conocido. En la figura del medio estamos viendo una parálisis facial.
Y en la tercera imagen vemos un niño angustiado, probablemente desnutrido. En el contexto médico, una facies es la expresión del rostro, la apariencia facial que distingue y asocia algunas enfermedades médicas específicas, y de solamente ver podemos hacer un diagnóstico de ver esa cara específica. El término proviene del latín para cara, o sea, facies en latín significa cara en español. Hemos hablado del biotipo constitucional y hemos dicho que existen pacientes pícnicos, leptosómicos, atléticos. Los pícnicos eran los de baja altura, los gorditos, y la cara es típica de estos pacientes desde un aspecto pentagonal, 7 aristas, escudo ancho, las sienes son notablemente desplegadas. En cambio, los leptosómicos, los longilíneos, los ectomorfos tienen una cara ovoidea de eje corto. En cambio, los atléticos una cara ovoidea pero de tipo alargado. Aquí está la característica del leptosómico, ¿no? Miren cómo está una cara ovoidea de eje corto. En cambio, el atlético es un ovoideo de eje largo. Podemos clasificar las caras o las facies según la expresión y configuración. Me escuchan claramente, ¿no? Porque estoy con 2 dispositivos. ¿Está bien? Sí, doctor, se escucha. Ya, gracias. Podemos clasificar las facies de acuerdo a la expresión y configuración. Puede ser una facies dolorosa, una facies ansiosa, una bultuosa, esto es cuando la cara esté dematizada. La adenoidea, veremos imágenes más adelante, con la boca semiabierta, la lengua hacia afuera, las narinas nasales son pequeñas. La facies cretina, propio del hipotiroidismo congénito. La gerodérmica, esta también veremos más adelante, que es propia de una enfermedad que es la progeria o el envejecimiento prematuro. La esclerodermia, una facies donde no hay arrugas, los tegumentos bastante estirados. Tiene típicamente el signo de la boca de pez, porque está tan estirado los tegumentos que se produce esta cara específica. La hipocrática, que veremos también, tetánica, la risa sardónica, el típico carón, una cara grande del acromegálico, la hipertiroidea, donde predomina el exoftalmo. La facies parkinsoniana de jugador de póker, la mongólica, la leonina, donde está deformada por nódulos la cara, y la lepra, leucemia infiltrante, síndrome de von Recklinghausen, la neurofibromatosis, el hombre elefante, si ustedes alguna vez han visto Discovery Channel. La mixedematosa es una facies hipotiroidea, botagada, con alopecia, piel seca. No hay cola de las cejas, es el signo de la reina Ana o el signo de Hertogev semiológico. Si ustedes solamente entrenaran en su práctica el estimar el color de los tegumentos del paciente, puede ser una facies rubicunda, así colorada, puca, ¿no es cierto? Puca en quechua es rojiza, ¿no? Me escuchan, ¿no? Tenía una llamada simultánea, perdón. Sí, doctor. O eritrócica también se llama, ¿no? La facies pálida, la facies cianótica. Un minutito, me están llamando, lo siento. Listo. La facies cianótica y la mezcla de la facies pálida y cianótica, que es la lividez. Ahí tienen un modelo del conde Drácula, por ejemplo. Entonces, la ictericia, la facies nefrítica o nefrósica, que típicamente tiene un edema bipalpebral como clásica característica de la cara. Según el autor, puede ser la facies hipocrática, la facies de Shattuck, que es propia de la
insuficiencia tricúspide, hay una mezcla de palidez, ictericia y rubicundez, esa es la facies de Shattuck. La de Spencer-Wells, que es una facies ovárica, bastante demacrado el paciente en oftalmia. La facies de Covizart, que es la facies de los recién muertos, los lívidos. Según el signo principal puede ser ictérica, anémica, según el órgano enfermo puede ser una facies cardíaca, renal, hepática. La cardíaca, por ejemplo, típica, tenemos la facies mitral, donde existe cianosis peribucal con una palidez de la cara y chapitas estilo paseño, ¿no? Una eritrocianosis en las regiones genianas. La renal, hemos dicho que hay edema bipalpebral matinal y en la hepática obviamente va a haber ictericia. Aquí vamos ya con imágenes para que ustedes vayan grabando las características, en este caso, las facies endocrinas. Vamos a tener la facies hipertiroidea, donde el paciente tiene la apariencia de estar asustado por esos ojos que están exoftálmicos, no puede cerrar la hendidura palpebral bilateral. Existen numerosos signos, si ustedes gustan revisar, el signo de Darrin-Ple, el signo de Moebius, el signo de Gatalá, que son signos asociados a que el paciente no puede cerrar los párpados. Úlcera de la esclera, da la apariencia cuando están durmiendo que está con los ojos abiertos y etcétera, ¿no? El relieve óseo está marcado porque es bastante delgado este paciente. Tiene diaforesis, es un paciente inquieto, hiperkinético, tiene intolerancia al calor, tiene palpitaciones, insomnio y tendencia suicida. Pero en la cara es así, una cara con ojos que parece que estuvieran saltando de la cara, ¿no? Son exoftálmicos. En cambio, el paciente hipotiroideo tiene una cara que es inexpresiva, es una persona bradisíquica, piensa lento, responde lento, se mueve lento, tiene una cara abotagada, como hinchada, redonda, la piel es seca, quebradiza, el pelo igual, tiene zonas de alopecia. Típicamente tiene la amputación de la cola de las cejas y es el signo de la reina Ana o también llamado el signo de Hertoghe. Y si esto sucede en forma congénita es el cretinismo. Otras facies endocrinas, aquí vemos la facies acromegálica, es del tipo Caron, donde existe maxilar grande, nariz grande, orejas grandes, los arcos superciliares son grandes. Le ponemos nombres semiológicos, tiene rinofima, macrognatia, tiene macrotía, arcos superciliares grandes y es difícil olvidarse una vez que ven a estos pacientes. En la enfermedad de Addison, donde existe una insuficiencia suprarrenal primaria, esto quiere decir que la glándula es la que está enferma, una causa muy frecuente en nuestro medio es la tuberculosis de la glándula suprarrenal. Este paciente tiene muchas características, es hipotenso, hipoglicémico, hipercalémico, tiene acidosis metabólica. En la cara tiene la característica de que se oscurece. Claro que puede haber un paciente que normalmente es así moreno, pero ¿cómo vamos a diferenciar de un Addison de un paciente que es moreno? Esto va a ser porque vemos las mucosas de este paciente y las mucosas son también oscuras, negras, mucosa de perro se llama en semiología. Otras facies endocrinas, el síndrome de Cushing, característicamente tiene la cara de luna llena, la jiba de búfalo, tiene tendencia a ser vergetudes, obesidad, hipertensión, hiperglicemia, hipocalemia, alcalosis metabólica, es el típico síndrome de Cushing. Sin embargo, en la cara, lo típico es una cara de luna llena. Esa es la característica principal. La facies acondroplásica, que son los típicos enanos simétricos, ustedes deben recordar en Game of Thrones, los que han visto. Hay un pequeñito, ¿no? Un enanito, ese es el típico acondroplásico. Tiene una frente olímpica, como están viendo en la imagen, es una frente amplia, ancha, tiene la nariz aplastada y obviamente son bajos de estatura.
el síndrome de Stein-Leventhal en el ovario poliquístico, donde son mujeres que tienen hirsutismo, bastante vello corporal y sobre todo en la cara, barba, bigote, tendencia a la seborrea, una piel grasosa, acné facial y calvicie. Bueno, estas son las enfermedades neurológicas que nos pueden dar una cara típica. Las fases de enfermedades neurológicas. Aquí vemos la fases de Hutchinson o tabética. El tabes es la sífilis. En su etapa terciaria o congénita vemos los párpados caídos, tiene necesidad de inclinar la cabeza porque existe parálisis de los músculos oculares. Típicamente existen las pupilas mióticas, que son las pupilas de Argyll-Robertson, pupilas que no responden a la luz. La facies miasténica es una enfermedad muscular autoinmune donde los receptores para acetilcolina están mermados, entonces este paciente se levanta con fuerza muscular normal y a medida que pasa el día empieza a tener debilidad muscular marcada y se expresa en la cara por esta tendencia a caerse los párpados, lo que nos da en la definición una cara con mirada de astrónomo. Estos pacientes tienen que estar con su mestinón o su piridostigmina en el bolsillo para inyectarse cuando tengan uno de estos ataques. La facies pseudovulvar, la característica es esta inexpresión de la cara y estos pacientes tienen crisis y episodios paroxísticos de risa o de llanto. Esa es la característica de esta facies. La facies de parálisis facial, miren, esta paciente está con la boca chueca, Wistupiku para que se acuerden. Obviamente acá la parálisis del séptimo par, ¿de qué lado será? Es la del lado izquierdo de la paciente, porque no va a lograr cerrar este párpado bien, por eso se le seca el ojo. Y la comisura labial se va a ir hacia el lado sano, ¿ya? ¿Qué características tiene? Tiene lagoftalmia, así se llama, lagoftalmia. Tiene incapacidad para sellar, cerrar perfectamente los párpados. Tiene epífora constante en ese ojo que no puede sellar la hendidura palpebral. Desviación de la comisura labial y diversos signos, como por ejemplo el signo de Bell, donde ustedes le dicen que mire hacia arriba y el paciente hace un giro hacia arriba y hacia afuera. No consigue, digamos, mirar completamente hacia arriba. Y el signo de Nigro es igual, o sea, es una alteración en la acomodación del globo ocular donde ustedes, al valorar, hace que el paciente tenga un nistagmo previo y el paciente va desviando los ojos, no conserva un movimiento ocular normal. La facies de la hemorragia cerebral, cuando existe una embolia cerebral, el típico signo en la cara es el signo del fumador de pipa. Sobre todo en la tercera edad, donde no existen dientes, el paciente empieza a inflar el cachete como si estuviera fumando pipa. Tiene desviación de la cabeza hacia su lesión y este signo es típico en estos casos de hemorragia cerebral. La facies hidrocefálica, donde predomina un gran cráneo, hay macrocefalia, la frente es olímpica. Esto podemos ver en el síndrome de Dandy-Walker. Este es producido por niños cuyas mamás han tomado warfarina durante el embarazo. El síndrome de Sturge-Weber-Dimitri. Ustedes ven acá a este niño con esta mancha de color rojo vino. Esto es desde nacimiento una lesión de tipo hemangioma del trigémino. Aparte, estos pacientes pueden tener dolores intensos de cara, neuralgia, pueden tener retraso mental y muchas veces convulsiones. Puede comprometer al color de los iris y puede tener un iris de un color y un iris de otro color. Esto está relacionado muchas veces con el piebaldismo o está relacionado también con la propia enfermedad.
En las enfermedades respiratorias, perdón, la facies neumónica, aquí por ejemplo vemos un paciente que tiene los cachetes enrojecidos, la nariz también, pero es una mezcla de cianosis con rubicundez. Es típico lo que se llama la cachetada neumónica. Y en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas existen dos variedades, los pink puffer y los blue blotter. Los pink puffer tienen esa característica de mezcla entre palidez y un tinte rosado, respira soplando, son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Los blue blotters tienen, a diferencia del pink puffer, una coloración cianótica, tiene la facies abotagada como edematizada con aleteo nasal, que es propio también de un subtipo de paciente con EPOC. Esta es la facies adenoidea que les prometí una imagen, es cuando las narinas son pequeñas, los orificios de la nariz, esto lleva a una hipertrofia del adenoides, que es una glándula linfoide que está en la parte posterior de las guanas, lo que hace de que este paciente no sea un respirador normal nasal, sino es un respirador bucal. Y como el niño está en desarrollo, pues tiene esta característica de tener la boca, entreabierta y la lengua afuera. Esta es la característica de la facies adenoidea. Nariz estrecha, narinas pequeñas, respiración bucal, tiene prognatismo del maxilar superior, o sea, va una proyección hacia adelante. La arcada palatina la bóveda palatina es elevada y un maxilar inferior chico. En las enfermedades infecciosas, la rubiola congénita, por ejemplo, puede tener compromiso craneal, cráneo pequeño, puede tener cataratas bilaterales, puede tener coloboma, falta un segmento del iris, lo que da la apariencia del ojo como si fuera una llave de cerradura de puerta antigua, alteración del cartílago de las orejas. Típico en la enfermedad de Chagas, el blefaroedema inflamatorio unilateral con una adenopatía satélite, que es el signo de Romaña, es un chagoma de inoculación. En la sífilis congénita tenemos la nariz sencilla de montar, los dientes en mora, la frente olímpica y la pupila miótica fija de Argyll-Robertson. En las parotiditis o la fiebre urleana, típicamente hay hipertrofia de las regiones parotídeas, hay nudosidades de Parrot, que se refiere a este edema inflamatorio de la región de las glándulas parótidas. Esta es una facies neurológica y es la facies sardónica, la risa sardónica. Miren, es una cara de una risa con dolor, pero tiene arrugas en la frente y un ángulo externo de los ojos, las cejas y las alas de nariz están elevadas, las comisuras labiales hacia afuera, la boca está entreabierta. Esto sucede en el tétanos, en la intoxicación por estricnina o en el espasmo tónico del facial. En las enfermedades cardíacas, las isquémicas, como la angina de pecho, el infarto del miocardio, típicamente son caras donde existe angustia, ansiedad, terror, existe una mezcla de palidez con un tinte gris plomizo y típicamente es el gran desmoronamiento emocional que tiene el paciente, que se ve francamente en la cara. En la insuficiencia aórtica podemos ver un paciente que tiene una combinación de palidez peribucal con una palidez generalizada del rostro y típicamente laten con su latido cardíaco, que es el signo de Muset, mueven su cabeza con cada latido. En las cardiopatías congénitas es propio encontrar pacientes con cianosis, labios de un color rojo negruzco, el epicanto a nivel de los párpados y las orejas puntiagudas. La facies de Covizart, hemos dicho que es una facies de los pacientes que están prácticamente muertos, combinación de lividez con cianosis, y no es igual a la facies mitral. Aquí existe un error, con sus disculpas. La facies mitral típicamente tiene estas mejillas, como les indiqué, como si fueran unas chapitas
de los altiplánicas, así eritrocianosis, combinado con cianosis de los labios. Aquí está la facies tricuspidia o de Shattuck, donde existe una combinación de ictericia con cianosis y rubicundez. Esto es propio de la insuficiencia hepática, donde existe un hígado crecido por la congestión y por ende se altera el metabolismo de la bilirrubina. La facies de insuficiencia mitral, esto creo que es más propio, hemos hablado de las chapitas típicas a nivel de la mejilla, eritrocianosis y cianosis de los labios. La facies aórtica es una facies donde existe un latido, se mueve la cabeza con cada latido cardíaco, es el signo de Muset. En la facies de Ayerza, que son los cardíacos negros, existe una intensa cianosis por la poliglobulia que tiene el paciente y la cara es abotagada, bultuosa. En las enfermedades digestivas, el cáncer de páncreas es un cáncer que produce bastante emaciación en el paciente, caquexia, tiene esta facies terrosa, cianótica a la vez, una mezcla de ictericia con cianosis y palidez. Existe frialdad de la nariz, los ojos están enoftálmicos. La facies peritoneal o hipocrática típicamente es una facies caquéctica y enoftalmia, una nariz puntiaguda, típico de algunos cuadros digestivos, por ejemplo, la peritonitis. La facie ulcerosa tiene las mejillas hundidas, la frente arrugada, la mirada brillante, temblor palpebral, midriasis. La facies cirrótica es una facies de pelagra, típicamente la cara es bien oscura. En relación al tórax existe una diferencia entre las áreas expuestas y no expuestas al sol. En el cuello se ve una franca frontera de color, es como si fuera el chocolate Nusita, a eso se llama el collar de Casal. Típicamente la cara del cirrótico es una cara de ardilla donde tiene hipertrofia de parótidas, tiene los ojos subictéricos, tiene los labios y las encías que están con tendencia a sangrar porque los hepatópatas tienen trastornos de la coagulación. Las facies autoinmunes o por enfermedades del colágeno, acá está una facies típica, generalmente afecta al sexo o al género femenino. Estos pacientes tienen artralgias, mialgias, caída del cabello, tienen fotosensibilidad, la piel es bien sensible al sol y pues es típico encontrar este eritema del dorso nasal en forma de alas de mariposa o también se llama envespertilio. En cambio, la facies de la esclerodermia, les decía, es una facies que se produce en la esclerosis sistémica. El colágeno está prácticamente enfermo por anticuerpos que van alterando la característica de los tegumentos. En este caso, la piel está bastante estirada, no tiene arrugas y aparece el signo de la boca de pez típica en esta facies. La facies de heliotropo, que es la facies que aparece en la enfermedad de la dermatomiositis, que es otra enfermedad autoinmune que afecta a los músculos y a la piel. Típicamente en esta facies existe la facies de heliotropo, se llama así porque tiene ojeras o tiene esta hiperpigmentación rojiza en los dos párpados. En el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad de hiperelastosis por alteración en la colágena, es el típico contorsionista de circo, puede tocarse la nariz con la lengua, puede contorsionarse, puede estirar la piel como si fuera chicle, típicamente es la característica de este síndrome de Ehlers-Danlos. La enfermedad de Marfan es una enfermedad donde típicamente existe un tórax breve, piernas largas, brazos largos, aracnodactilia, los dedos son como araña. En la cara marfanoide es alargada, el paladar es ojival, es bastante pronunciado y tiene dificultad visual. En las enfermedades hematológicas tenemos, por ejemplo, la facies de la talasemia mayor,
donde existe una mezcla de palidez, los pómulos son salientes, la frente ancha, existe signos de insuficiencia cardíaca como ingurgitación yugular, por ejemplo, los malares son prominentes, hay una depresión en el puente nasal y el edema palpebral y da un aspecto mongoloide. La facies leonina es cuando los tegumentos se van prácticamente momificando, se van alterando por la presencia de muchas cicatrices como el acné o por nódulos como el síndrome de von Recklinghausen o en el síndrome de Sézary, que es una leucemia infiltrante de piel que va deformando como si fuera un cartón quemado. También ocurre en la lepra nodular, tiene los pliegues como aspecto de león y hay pérdida de las cejas como en el síndrome de von Recklinghausen. La facies maníaca, típicamente ven esta cara pícara, maníaca, apariencia exaltada, hiperactiva, mirada brillante. La facies de la demencia senil en la tercera edad es una facies inexpresiva, mirada desorientada, una facies senil. Y facies que son varias, como por ejemplo en el síndrome de vena cava superior, cuando existe un linfoma que comprime dentro del tórax a la vena cava superior, no existe un buen retorno venoso de la cara y el cuello, por lo cual está bastante edematizada la cara y el cuello, se puede ver circulación colateral en el tórax. A esto se llama el síndrome de vena cava superior. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, donde existe una parálisis del simpático cervical, existe una triada de tosis, anhidrosis, no transpira la cara, tosis, anhidrosis y miosis. Esa es la triada que tiene el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Tosis, miosis, anhidrosis. Tosis es caída del párpado, miosis es la pupila pequeña y anhidrosis es que no transpira la cara, media cara. En cambio, en el síndrome de Porphyre-du-Petit existe todo lo contrario. Lagoftalmia, midriasis e hiperhidrosis. ¿Ya? Este es el síndrome de Porphyre-du-Petit, donde existe, otra vez, midriasis, lagoftalmia, hiperhidrosis. En cambio, el de Claude-Bernard-Horner, tosis, miosis, anhidrosis. En la enfermedad de Hans-Schüller-Christian tiene esta cara de sapo característica, una facies de sapo, ¿no? Existe exoftalmia y la retracción de los párpados superiores. En la facies de la insuficiencia renal existe edema bipalpebral matinal. Cuando despierta el paciente está con los párpados hinchados. Hay una coloración entre amarilla y pálida. Es típica esa facies terrosa en los pacientes renales. El cabello es bastante débil. Presenta ansiedad y depresión. La facies mongólica, que pues ustedes no creo que necesitan mayor descripción. Tiene el epicanto exagerado, la cara es redonda, pequeña, las orejas son salientes de inserción baja, los labios muchas veces son gruesos y la lengua prominente. La facies hipocrática, aquí es una cara típica donde existe palidez, rasgos afilados, enoftalmia, las orejas violáceas. Esto ocurre cuando los pacientes están en deshidratación y shock. El síndrome de Williams-Beuren o la facies del duende o el elfo es así. La característica es que tiene los ojos prominentes, tiene orejas puntiagudas grandes, macrotía, la mirada es brillante, la nariz es respingada y tiene una deficiencia intelectual marcada. La facies de Goldenhar, donde existe una hipoplasia del maxilar de un lado, por eso tiene la apariencia de una cara chueca, ¿sí? Ese es típico del síndrome de Goldenhar. La facies semiatrófica, donde existe atrofia de la piel, músculos y huesos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando existe congénitamente o puede suceder cuando existe una arteritis de la carótida que va dando la configuración de una facies cadavérica, mitad de la cara cadavérica. La facies alcohólica, existen algunas variedades, hemos dicho que algunas pueden ser de una tez oscura, con las parótidas hipertrofiadas, como una ardilla, facies de ardilla, pero existe otra forma de
facies alcohólica donde existe rinofima, telangiectasias que son arañas vasculares y acción conjuntival. En el síndrome de Turner existe una cara infantil y todo el cuerpo es hipodesarrollado, existe ausencia de mama siendo mujer, existe el pterygium colli, que es un pliegue que se extiende desde la región submaxilar hasta los hombros, es el pterygium colli, y esa es la característica del síndrome de Turner. La facies miopática, que ya hemos hablado hace algún tiempo, como es la facies pseudobulbar. La facies de rana, en el síndrome de Hanschüller-Christian, pero también existen algunos rasgos especiales en el síndrome de Cruzón, donde existe nariz pequeña, frente olímpica y el maxilar pequeño, micrognatio. Esta es la progeria, ¿se acuerdan que les hablé al principio? Que es el envejecimiento prematuro, da la apariencia de que este niño es un viejito, ¿verdad? Tiene los cabellos grises, tiene alopecia, la frente pelada, tiene cataratas, piel atrófica, y todos son signos de un envejecimiento precoz. El síndrome de Hurler o gargolismo típicamente está ensanchada la distancia de los ojos, tiene una cara de vaca, ¿no? Eso se llama hiperteleorbitismo o hipertelorismo. Esto remeda a las figuras en el mascarón de proa de los barcos antiguos, donde los ojos estaban a los costados. Esta es la característica en esas épocas de los barcos. O también en la ciudad gótica, donde existen esas caras en los balcones o en algunos sitios de algunos edificios, donde típicamente las órbitas están separadas de la línea media, muy distanciadas, y esto da la característica de una cara de vaca, ¿no? Esa es la característica del gargolismo en la facies de Hurler, que tiene una imagen grotesca, parece un mal arte. Los puentes supraorbitarios son prominentes, los labios y dientes son pequeños, la frente es bastante ancha y el perfil es aplanado. Facies del niño golpeado, obviamente este niño muchas veces puede no hablar, lo encontramos con hematomas, escoriaciones, ojeras, expresión triste. Y la facies caquéctica, que es una facies donde hay ausencia de la bola de Bichat, ¿no es cierto? En cirugía plástica creo que ahora hacen bichectomía, ¿verdad? Sacan la bola de Bichat. Sin embargo, este paciente probablemente está cursando una enfermedad crónica, un cáncer o una enfermedad que lo ha consumido y su tejido celular subcutáneo está ausente porque se ha utilizado como energético en la batalla que está enfrentando el paciente. Entonces tiene típicamente esa ausencia de la bola adiposa de Bichat. La facies melancólica en omega, la facies triste, vemos acá un ceño fruncido, arrugado, existe un rictus bucal que indica dolor crónico. Esto puede suceder cuando existe un absceso o un tumor cerebral. Es un paciente que se ve con una expresión de preocupado, ¿verdad? La facies depresiva es una facies vaga, es una facies amímica, tiene tendencia al llanto fácil, se observa pliegues marcados en la frente y el signo de omega melancólico. Esto se refiere a los labios, ¿no? Ustedes conocen la carita feliz, donde las comisuras están hacia arriba, o sea, existe una convexidad inferior. En cambio, en la facies de omega, el signo de omega es los labios, todo lo contrario, tiene una convexidad superior, o sea, está en gran tristeza. Eso es con respecto a la facies. Mira, hemos paseado por diferentes facies y hay muchas más. Existen todo tipo de autores que han puesto durante el tiempo pues características específicas a la cara. Entonces tienen que saber que una cara puede hacer un diagnóstico. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algo más que decir acá para que pasemos un tema. Tenemos poco tiempo para avanzar el siguiente tema. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Doctor, una pregunta.
Adelante. Y estos signos que nos mostró, ¿es, o sea, es válido para todos o puede variar? Varía, ¿no? Por eso es ser agudo en la observación. Para eso es la inspección, ¿verdad? Ustedes como estudiantes más todavía tienen que ser curiosos al, al mirar, digamos, todos los aspectos que puede tener la cara, la simetría, la mandíbula, la nariz, los cachetes, la frente, los ojos. Todos estos aspectos los tienen que considerar. ¿Sí? No sé si responde a tu... Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Existen otras caras también que ustedes pueden revisar en internet. Por ejemplo, la facies de Treacher Collins, que ustedes han debido ver una película donde era un niño que tenía una apariencia facial tan diferente y probablemente llamaba la atención a la mirada que tenía que ir al colegio con casco, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver esta película, o pueden buscar en internet el síndrome de Treacher Collins. En realidad, en cirugía plástica se utiliza los ejes, los diámetros, y la cirugía maxilofacial puede hacer maravillas con la cara. En el caso del hiperteleorbitismo, por ejemplo, puede disminuir los ángulos, puede recortar hueso, puede bajar el maxilar, puede aumentar el maxilar, modificar la nariz, las narinas, los labios. Entonces se puede cambiar muchos aspectos de la cara. Entonces, estimados, en la primera parte, ya para terminar y concluir esto, eran 7 aspectos: orientación, biotipo constitucional, facies, marcha, actitud en el lecho, índice de masa y mucosas, color y humedad. A continuación de esto pasamos a los signos vitales. Y los signos vitales son manifestaciones objetivas porque tenemos que medir con el tensiómetro, tenemos que colocar un termómetro, un saturómetro que nos permite percibir ciertas constantes para interpretar si el paciente está descompensado, compensado, si necesita alguna corrección. Por ejemplo, en caso de fiebre, antipiréticos; en caso de hipotermia, recalentar al paciente; si el paciente está disneico, desaturando oxígeno en diversas formas, los accesorios como puntas nasales, máscara con reservorio, sistemas de alto flujo hasta la intubación. Uno de los signos vitales es el pulso arterial. El pulso arterial es la onda de expansión que experimenta en la pared arterial producto de las contracciones del ventrículo izquierdo, y este puede ser valorado a través de la inspección, palpación, auscultación y algunos otros métodos. El pulso arterial lo vamos a palpar así. Existe también en algunos casos, cuando existe arterioestenosis, podemos encontrar soplos a la auscultación, o directamente por métodos gráficos podemos monitorizar con una línea arterial. Colocamos una bránula directamente a la arteria y existe un strain gauge, que es una membrana bastante sensible que va a volcar al monitor el pulso arterial permanente, constante. ¿Dónde evaluamos, cómo evaluamos y qué características fisiológicas normales y patológicas existen? Los sitios de palpación son todos estos. Pueden ser a nivel temporal, arteria temporal, carótida, la subclavia, braquial, femoral, axilar, radial, cubital, poplitea, pedia y tibial posterior. Estos son los diversos sitios donde se puede tomar el pulso arterial. Puede ser a nivel de la arteria radial, así. Le ponemos valores de 60 a 90 el pulso normal, 50 ya sería bradisfigmia, 100 ya sería taquisfigmia.
El pulso carotidio lo vamos a palpar acá. Se debe aplicar una presión muy ligera al sentir el pulso carotidio bajo el ángulo del mentón. El pulso braquial lo sentimos a este nivel, en la parte interna del brazo. El pulso femoral lo sentimos acá. El paquete vasculonervioso, hay un mnemotécnico que es VAN, desde la parte interior, vena, arteria, nervio, o sea, entre los dos, y es un sitio importante para cuando vamos a tomar una muestra de sangre arterial para una gasometría. Tenemos que primero encontrar el pulso. El pulso popliteo se puede palpar de estas dos maneras, en forma bimanual detrás de la rodilla, o el paciente en decúbito prono de esta manera en la otra imagen de la derecha. El pulso pedio lo encontramos a este nivel, como ven en la imagen, y el pulso tibial posterior acá. La técnica, el dedo índice sirve para amortiguar la onda de expansión, el dedo medio sirve para identificar las características del pulso y el dedo anular evita la onda retrógrada. Características, tenemos que determinar el ritmo, la frecuencia, amplitud, igualdad, si hay simetría en los dos pulsos, digamos en los dos radiales, en los dos carotídeos, la forma, la tensión y la simetría. Pulso normal, les decía, va de 60 a 90. Si está en 50, digamos, hablamos de bradisfigmia. Si está en 100, hablamos de taquisfigmia. Esta es la normalidad de amplitud y regularidad del pulso. Pero puede existir variaciones. Acá, por ejemplo, está más de 90, es un pulso taquisfígmico. Acá, obviamente, existe un golpeteo a nivel del explorador en los dedos de mayor frecuencia, ¿verdad? En cambio, la bradicardia está demasiado lento. Esto es muy fácil y sencillo de determinar cuando estamos frente a un paciente en reposo y sano, ¿no? Obviamente, si estamos en un paciente en colapso o en shock, no habrá pulso, pues será el pulso filiforme, ¿no? El pulso Zeller, que es propio de la insuficiencia aórtica, viene un golpe fuerte, es el típico pulso en martillo de agua. Ustedes van a ver cómo al levantar el brazo el pulso va a venir más fuerte. Vamos a dejar la clase acá, vamos a continuar el día viernes a las 6:30 también, por favor. Vamos a completar los signos vitales y vamos a comenzar piel. O si ustedes gustan, podemos pedir una clase más. Yo voy a valorar como mi tema, porque mi tema es amplio, sobre todo en piel, faneras, uñas, pelos y tejido celular subcutáneo y ganglios, ¿no? Yo voy a medir y voy a tratar de un poquito comprimir para cumplir la programación. Si tienen alguna duda hasta acá, les escucho. No hay dudas. No, doctor. Muy bien, entonces nos encontramos el día viernes a las 6:30. Gracias por asistir. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Hola, doctor. Gracias, doctor. Gracias.